Dios les bendiga, Iglesia de Dios, Iglesia de nuestro Señor Jesucristo, que está pendiente de poder llevar a cabo y aprender sobre estos estudios que el Señor nos está dando. Es mi Señor el que quiere en este tiempo transformar nuestras vidas, nuestros corazones, y solo es que dispongamos y empecemos a dejar que Él moldee todo lo que tiene que moldear en nosotros. Cada viernes vengo trayendo una enseñanza sobre lo que es nuestro ser emocional, lo que es nuestra alma, nuestro ser espiritual y nuestro ser físico, lo externo. Lo externo es lo que ve lo exterior y lo interno es donde está nuestra alma y es la que Dios quiere salvar, es la que Dios quiere sanar. Pero si nosotros no disponemos, porque una parte mi Dios procede, pero nosotros tenemos que proceder en la otra parte, en poner de nosotros el querer ser liberados, el querer ser sanados, el querer tener una vida y disfrutar la vida que el Señor trazó desde el principio. Y es lo que vengo dando viernes a viernes, y espero que en esta mañana esta enseñanza pueda traer bendición a su vida y pueda hacer cambios tanto en la suya como en la mía. Vamos a orar y vamos a pedirle al precioso Espíritu Santo que sea Él el que fluya, que sea Él el que ministre, que sea Él el que traiga esa sanidad dentro de nosotros. Querido Padre Dios, sabemos que sin ti nada podemos, Señor. Sabemos que nuestro ser humano tiene una naturaleza pecaminosa, Señor, la cual cuando hemos aceptado a ti, la hemos hecho, Señor, de que ella mengüe para que la espiritual empiece a crecer. Sé que no es fácil, pero te pedimos en ti, Espíritu Santo, que nos ayudes a ser liberados de las cadenas de la esclavitud a la cual hemos vivido de tiempo y que han dañado no solamente nuestra vida, sino que han dañado nuestras generaciones. Tú eres un padre de generaciones y tú quieres familias saludables. En esta hermosa mañana yo te ruego, o tarde ya mediodía, yo te ruego que seas tú el que tomes el lugar en este espacio, que no sea Vilma, no sea la naturaleza de Vilma la que hable, sino sea tu misma naturaleza, Señor, implantada en mi ser y tomando posesión de mis labios y de mi corazón. Ya que tu palabra dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Toma lugar en esta hora, Señor, y sé tú quitando todo estorbo, limpiando los aires, purificando la atmósfera. Que tu sangre, mi Dios eterno, venga y limpie todo nuestro ser y que nos haga hacer las cosas como es debido. Todo te lo pido en esta hora, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hemos venido hablando sobre lo que es nuestro ser tripartito. En el huerto del Edén el Señor trazó algo muy importante, y era tener una comunión con nosotros los humanos, con el hombre mismo. Y he hablado que el Señor, con su palabra, formó todas las cosas, hizo todas las cosas. Hizo los animales, tanto los animales del mar, terrestres, los animales del cielo. Él formó todo solo con decir su palabra. Pero con nosotros fue diferente. Somos los únicos en los cuales Él utilizó sus manos. ¿Somos qué? Creados. Dios hizo la creación, pero nosotros verdaderamente fuimos hechos con sus manos preciosas. Él tomó del polvo y allí dice, formó al hombre y le dio un soplo de vida. El Dios omnipotente sopló sobre nosotros vida y sopló también espíritu de entendimiento. Pero era la relación que Él quería en el huerto del Edén entre Él y nosotros. Por eso nos hizo a su imagen y semejanza. Mas sin embargo, el hombre pecó, y cuando el hombre pecó, se separó. Hubo una separación entre Dios Padre y el ser humano. Todo lo que es separación es muerte. Cuando hay una separación, se produce una muerte. Cuando nosotros nos morimos, se separa nuestra alma, nuestro espíritu y nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo queda inerte, no tiene vida, no tiene el soplo de vida de nuestro Dios. Nuestra alma ya no está allí, queda inerte. O sea que hay una muerte donde ya nosotros verdaderamente
ya este cuerpo ya no puede hacer nada. Pero hay una segunda muerte que el Señor habla, y es la que va a ser a finales de los tiempos, cuando aquellos que no hayan dejado que su corazón fuese sanado, serán lanzados al lago de fuego. Habrá condenación, habrá juicio. Pero aún ahorita estamos en un periodo donde el Señor quiere salvar nuestra alma y aún nos habla. ¿Y cómo nos habla el Señor si no es a través de su palabra, a través de su verdad? Si no nos queremos saber algo para obtener vida en Él, aquí está todo. Porque esta palabra dice que fue inspirada por el Espíritu Santo sobre aquellos hombres que Él utilizó. Esta es la palabra de vida. Y le dice palabra de vida porque yo puedo leer un texto hoy y lo puedo leer mañana, pero habla la palabra. Esa es la vida que tiene la palabra, que nos habla y nos dice la manera que nosotros debemos de comportarnos, cómo debemos de guiarnos. La semana pasada hablé sobre algo que era el saber escuchar. Y les dije que al escuchar la voz de Dios es poner el oído y poder saber qué es lo que Él nos está hablando y qué nos está mandando a hacer. Y cuando escuchamos, accionamos y obedecemos. Y cuando obedecemos, nuestros ojos se abren. Nuestros ojos son abiertos para percibir aquellas reglas que el Señor nos está dando. Y cuando nuestros ojos perciben, ven, que son las ventanas de nuestro cuerpo y de nuestra alma, y se introduce a nuestra alma, que es nuestro ser interior, para poder ¿qué? Hacernos entender lo que Dios quiere y llevarnos por el camino correcto. Dios desde el principio deseó lo mejor para el hombre. Vamos a leer en Hebreos capítulo 12 y ahí nos vamos a centrar en esta mañana en la enseñanza de hoy. Y dice la palabra de Dios honrando al Padre, honrando al Hijo y al Espíritu Santo. Dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que os, como a hijos, se os dirige. Dice el versículo 12 del capítulo 12, dice, por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Dice, seguidla, dice, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. ¿Qué nos está hablando? Nos está hablando de una sanidad interior. Yo les hablaba la semana pasada sobre que muchos problemas emocionales han repercutido en nuestro cuerpo exterior, en nuestro cuerpo físico. Y Dios desde el principio quiso que el hombre gozase de salud divina, de la salud de Él. Mas sin embargo el hombre ha enfermado a causa del pecado, a causa de la desobediencia, a causa de no seguir los reglamentos de Dios. ¿Y por qué el hombre no ha seguido el reglamento de Dios? Porque no ha sabido escucharlo, no ha sabido poner atención a sus reglamentos y cumplirlos, obedecerlos, para que nosotros seamos sanados. ¿Qué dice la palabra? Donde nos centramos la semana pasada, en Éxodo capítulo 15, y su versículo, hablábamos de la amargura, que el hombre muchas veces está amargado, y por su amargura, ahí mismo en Hebreo donde estamos leyendo, ahí mismo en el capítulo 12, habla que nosotros destilamos la amargura a otros y contaminamos a otros. ¿Por qué? Porque nuestro corazón está dañado.
Y nosotros hoy requerimos de una sanidad, y esa sanidad solo la hace esto que dice Dios en el versículo 26 de Éxodo 15, y dice, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, si oyeres, dice que las ovejas escuchan la voz del pastor y conocen la voz del pastor. ¿Y por qué la conocen? Porque dice Hebreos 5 que nosotros debiéramos de ser ya maduros en la palabra y no ser niños que todavía tomemos el biberón. Este tiempo de pandemia el Señor nos llevó a una relación con su palabra, y su palabra es el mismo donde pudimos conocerlo, donde estamos conociéndolo, quizás no que lo hayamos conocido ya, pero lo estamos conociendo. Nos dio un periodo de descanso donde tú y yo podíamos tener un conocimiento de Él. ¿Y cómo? ¿Aprender a qué? A ser maduros y a no tomar la leche, la lechita, el biberón. Porque dice que el que es maduro espiritualmente tiene sus sentidos espirituales ejercitados para saber entre el bien y el mal. ¿Por qué les digo esto? Porque dice que la oveja oye la voz de su pastor y le sigue. Conoce la voz de su pastor. Entonces nosotros, cuando conocemos la voz de nuestro Señor, no vamos a ser llevados por cualquier lado, porque la voz del Maestro nosotros ya la conocemos. Somos sus ovejas y seguimos su voz. Escuchamos su voz. Y es lo que dice aquí, que tenemos que escuchar atentamente la voz de Jehová. Y dice, e hicieres lo recto delante de sus ojos. Cuando escuchamos su voz, empezamos a caminar en obediencia. Pero cuando no sabemos escuchar, ¿qué le dijo el Señor a los discípulos en Mateo 13? Teniendo ojos no ven y oídos no oyen. Y es porque sus corazones están endurecidos. Y cuando están endurecidos, yo no puedo entrar y sanar su corazón. Dios ha estado hablando una palabra rema en nuestras vidas, de estar atentos a lo que estamos escuchando y ser como los de Berea, solícitos en escuchar la palabra, pero ser prontos para escudriñarla y no quedarnos simplemente con lo que nos dicen, porque vienen tiempos difíciles en los cuales muchos se levantarán y aún a los de la grey van a engañar. Nos advierte la palabra de Dios que aprendamos a escuchar la voz del Maestro y a actuar y a obedecer, porque aquí dice, e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos. O sea que para cumplir los mandamientos tenemos que escuchar, tenemos que oír. Y dice, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Yo soy el sanador de tu alma. Yo soy el restaurador de tu corazón. O sea, el Señor nos habla directamente. Y estudiando esto, el Señor le habla a Ezequiel y le dice, Ezequiel, párate, ponte firme. Y dice que Ezequiel oyó cuando el Espíritu de Dios entró sobre de él y afirmó sus pies. Cuando nosotros le damos la entrada al Espíritu Santo, y eso es a través de ¿qué? Que le escuchamos, le vemos y entra a nuestro corazón, porque dice en Mateo 13, porque a vosotros os es dado los misterios del reino, les doy a conocer las revelaciones del reino, mas aquellos que están escuchando simplemente en historias, pero no escuchan la enseñanza, a ellos le quito lo que tienen y se lo doy a los que tienen más. ¿Por qué? Porque dice el Señor, el que no es conmigo es contra mí. Aquel que no escucha mi palabra, aquel que no pone atención a lo que yo estoy hablando, no es conmigo, es contra mí, está contra mí, porque no quiere escuchar las reglas de mi verdad. Y dice, el que no recoge, desparrama. Y Dios dice que Él no va a darle las perlas a los puercos. Aquel que no quiere escuchar, el Señor no va a tirar sus perlas, no va a desperdiciar sus perlas,
sino que el Señor va a poner sus perlas en aquel que pone su oído atento para ser sanado y libertado y liberado de su ser interior. Entonces, cuando yo leo aquí en Hebreos 12, que es lo que hoy voy a hablar, y dice la palabra de Dios, voy a dar la teoría, voy a dar lo que estuvimos hablando la semana pasada, sobre cuál es la causa de las enfermedades físicas. Y dice, forma de sanar nuestras emociones. ¿Quieres tú ser sanado o quieres tratar esas emociones negativas el día de hoy? Ponga atención a lo que primero entré con la palabra. Me voy a centrar aquí, pero después me voy a centrar nuevamente en lo espiritual. Porque aquí yo vengo hablando espiritualmente, pero lo vengo relacionando con nuestro ser físico. Y dice la palabra, y dice esto, forma de sanar nuestras emociones negativas. ¿Cuáles son nuestras emociones? Les dije, ¿cuáles son los sentimientos? Cuando hay heridas en el corazón del hombre, y yo digo, todos hemos tenido heridas en nuestro corazón. Alguien nos lastimó. Quizás nuestros padres en su ignorancia no supieron tratarnos ignorantemente para corregirnos. Quizás nos corrigieron duramente y marcaron heridas en nuestro corazón. Quizás en nuestra infancia nuestros padres tenían que salir a trabajar y alguien se quedaba en casa y ese alguien abusó muchas veces de nosotros. O quizás nosotros hicimos algo que no les pareció a ellos y vinieron y tomaron el cinto y nos dieron duro. Y todo eso marcó heridas en nuestro corazón. Y hay heridas en nuestro corazón aún. Quizás alguien en el camino te ofendió, te lastimó, te hirió. Hay heridas en el corazón y esas heridas han marcado nuestra vida, han marcado nuestro ser y nos han hecho que los sentimientos que tengamos hoy sea un sentimiento de enojo, que es lo que he venido hablando, sea un sentimiento de resentimiento, que esté resentida con los demás por la causa que tuve en mi niñez. Es causa y efecto. Todo lo que causa trae un efecto en el futuro, y esas causas quizás ahora tienen el efecto en tu vida y tú te mantienes con un resentimiento de tu pasado, o quizás a veces decimos no conozco qué hay en mi interior, no tengo nada con nadie, pero cuando la luz del Espíritu viene y se plasma en nuestro corazón, esa luz viene y nos muestra que sí hay heridas profundas que nos hacen tener una vida diferente a la que Dios quiso. Entonces hay enojo de tu infancia, enojo de tu adolescencia, enojo porque alguien en tu adolescencia te engañó, enojo ahora que eres adulto o adulta por causas de donde has estado. Entonces va a haber ¿qué? Enojo, vas a tener temor por lo que causó algo en tu vida anterior y vas a sentirte culpable. ¿Es mi culpa? ¿Es mi culpa? Y Dios no quiere que tú tengas ninguno de estos sentimientos, porque estos sentimientos van a radicar en tu ser exterior y van a producir en ti angustia, ansiedad, estrés. Y cuando tú estás angustiado, mantienes una angustia, una ansiedad, estás durmiendo en la noche y te despiertas te despiertas ansioso y te quedas viendo a tu alrededor y dices, ¿qué está pasando en mi vida? ¿Por qué manejo esta ansiedad? ¿Por qué hay angustia en mi corazón? ¿Por qué hay heridas que quizás tú no recuerdes, pero están allí dentro de ti? Mucha gente habla y dice, es que la gente habla de una recesión y la recesión no existe en la Biblia. No estamos hablando de una recesión, estamos hablando de una herida que te causaron en tu infancia y que aún no ha sido sanada
Y por eso hay trastornos emocionales, sentimentales y que se exteriorizan a tu cuerpo. Entonces esto, la angustia, la ansiedad, va a producir en ti un ataque de pánico. Y dijimos, es cuando tu corazón se acelera y empiezas a sentir que no puedes respirar y empiezas a sentir que te estás muriendo, que te vas a caer y que tu corazón está fallando. Y es simplemente un ataque de pánico. Dice, la sensación de desamparo y de inseguridad. ¿Te sentiste desamparado en tu niñez? ¿Te sentiste inseguro en tu niñez o ahora te sientes de esa manera porque algo cursó en tu niñez? Esto te va a producir un tipo de angustia, un tipo de ansiedad y te va a mantener estresado o estresada, y esto va a ocurrir con un ataque de pánico. Dice, el enojo estimula ¿a qué? A pelear. O sea, cuando tú estás enojado, lo que te inclina es a pelear con los demás. Y el miedo te inclina a huir. Y estas formas que te dije aquí, que son las emociones, van a alterar nuestro cerebro, nuestro corazón y nuestros músculos externos. Y cuando altera esto, dice que el cerebro, los pulmones, van a bombear más rápido. O sea, ¿qué van a bombear? Lo que es la sangre. Y mientras que los bronquios, o sea, cuando el cerebro y los pulmones se alteran, los bronquios se relajan. ¿Por qué se van a relajar nuestros bronquios? Con el fin que entre más oxígeno a nuestro organismo. Entonces, todo lo emocional viene a alterar tu organismo. El cerebro tiene que trabajar más rápido, tu cerebro tiene que trabajar más rápido, enviando ¿qué? El mensaje a todo el cuerpo. Y eso hace que los bronquios oxigenen, trabajen más lento para que pueda llegar el oxígeno a donde se requiere oxígeno. Se requiere oxígeno en nuestro cerebro, se requiere oxígeno en nuestro corazón, se requiere oxígeno en nuestros pulmones, en nuestra sangre. Entonces, cuando tú te alteras por causa de estas emociones, por causa de esto, la angustia, la ansiedad y el estrés, haces que actúe tu ser físico, tu organismo. Y dice, el vaso envía más glóbulos blancos, las plaquetas aumentan, asegurando una coagulación más rápida en la sangre. Cuando no hay una fuga de escape, entonces va a destruir ¿qué? Aquello que se procesa exteriormente. Y esto va a alterar y nos va a hacer que tengamos una presión alta, que nuestra presión se suba, que ocurran úlceras en nuestro estómago, que ocurra diarrea en nosotros y puede llegar hasta el cáncer. Pero tú me vas a decir, pero si el cáncer es hereditario. ¿Te acuerdas que hablamos de lo que era el temperamento? ¿Qué era el comportamiento? Dijimos que el temperamento se daba por herencia. O sea que eso era interno, el temperamento nuestro. Y esto es lo que viene de generación en generación y produce lo que es ¿qué? El cáncer. Pero ¿a qué se debe? Porque en tus antepasados había una alteración de todo esto, de sus emociones. Y estas emociones vienen ¿qué? De generación en generación. Aunque dijimos que tu carácter se formaba en el seno familiar, con la familia, ahí se formaba el carácter, pero el temperamento era algo genético, algo hereditario. Y por eso se desarrollan los cánceres, porque venimos heredando tipos de emociones, de sentimientos que han alterado nuestro organismo y producen, que llegan hasta ¿qué? Producir cáncer. Y les hablé la semana pasada sobre estos doctores, el doctor Simonton y Friedman, que ellos hicieron estudios por qué habían causas de cáncer, tantas causas de cáncer en sus clínicas y causas de problemas cardíacos. Y llegaron a la conclusión
y llegaron no solo a la conclusión, sino que trataron a muchos pacientes y los curaron ¿de qué? De cáncer, y restauraron la salud de los pacientes. ¿A través de qué? Que empezaron a trabajar con el enojo y la culpa. Ellos eran ¿qué? Médicos. Estudiaron la ciencia, estudiaron la anatomía, tenían sus títulos. Uno era un oncólogo y el otro era un cardiólogo, estudiados en las universidades, pero algo despertó en ellos en saber por qué tanta ocurrencia de trastornos en la salud de los pacientes. Y empezaron a ver, les dije la otra vez, que cuando se sentaban, la silla estaba más desgastada de la orilla y de donde ponían sus codos, sus brazos, y era porque estaban manejando ¿qué? Un tipo de ansiedad, un tipo de ¿qué? De angustia, un tipo de ¿qué? De estrés, y esto los llevaba a desarrollar las enfermedades físicas. Entonces ellos empezaron a trabajar con el enojo y la culpa, empezaron a tratar, llegar a la raíz, ¿por qué estaban enojados? ¿Por qué se sentían culpables? Eso en el ámbito natural se le llama psicología, que empiezan a ver el trasfondo, por qué sucede, por qué se mantienen ansiosos, por qué se mantienen estresados, y pueden llegar al punto de que empiezan un tratamiento con ellos, ¿de qué? Que vayan sacando todo aquello que ha afectado su vida. Yo les voy a hablar en esta mañana sobre el tratamiento quizás no sea el tratamiento, quizás sea el tratamiento, no sé si sea adecuada la palabra tratamiento, pero para trabajar la parte emocional en el ámbito espiritual. Para que tú puedas ver lo que hicieron estos doctores, trabajar las emociones para que tu ser exterior se sane. Y esta semana yo hablaba con mi Señor y le decía: Señor, te he pedido un milagro, no un milagro, muchos milagros en mi vida. Pero quiero, Señor, gozarlos estando yo así como estoy ahorita, disfrutar de esos milagros tuyos, no cuando ya esté entregando mi alma a ti. Y el Señor me dijo: ¿sabes una cosa? Hubo una persona que yo conocí y esta persona tenía sus dedos torcidos, bien torcidos, y cuando ya en el punto ya del hecho de la enfermedad, su cuerpo tomó la normalidad. Su piel, una piel de niño, estaba bien, una piel así como ustedes pueden ver. Sus manos estaban correctas, normales. Yo lo vi y el Señor me dijo: ¿te acuerdas de este caso? Sí, Señor, me acuerdo. Que esta persona recuperó su normalidad en el hecho de la enfermedad y luego falleció. Y cuando falleció, todo su cuerpo estaba normalizado. Sí, me dijo. ¿Por qué? Porque en el hecho yo trabajé su alma. En ese tiempo de cama, yo vine trayendo sanidad a su interior. Así que si tú quieres gozar de esa sanidad física, empieza a escuchar mi voz y empieza a atender a lo que yo te mando y empieza a limpiar tu corazón para que ocurra el milagro que tú quieres. Porque muchas de las enfermedades radican, el Señor, no estos doctores, radican en lo que está en tu interior, y tu interior tiene que ser limpiado, purificado, para que tu cuerpo pueda experimentar lo que tú quieres. Yo le dije: Señor, ¿por qué a veces nos enfocamos tanto en tener heridas abiertas? Señor, no está difícil.
Pero nuestro ser físico nos lo hace difícil, porque a veces nos llevamos resentimiento en nuestro corazón, llevamos amargura. ¿Por qué no botamos todo eso? Si queremos gozar de la bendición de Dios. Y yo fui testigo de esa persona que recibió su sanidad. Pero Dios trató su interior en ese lecho de enfermedad. Entonces el Señor me decía, si tú quieres sanar, sana tu corazón primero. Libera tu corazón, libéralo. No pongas presión en tu corazón. Perdona si no has perdonado. Les he hablado tanto de esta parte. Me dijo, ¿por qué guardas rencor? ¿Por qué guardar resentimiento? ¿Por qué estar atada cuando puedes gozar de una bendición espiritual, de una bendición que el Señor quiere para cada uno de sus hijos? Entonces yo dije, Señor, ¿por qué no soltamos a las personas que nos han dañado y perdonamos? Señor, ¿por qué no saco el enojo que puede habitar en mi corazón? ¿Por qué no saco la culpa que puede habitar en mi corazón si yo quiero gozar de ver esos milagros en mi vida? Pero se nos hace tan difícil. Y algo que esa mañana que yo hablaba con mi Señor venía a mi corazón y le decía, ¿por qué, Señor, nos afectamos por las personas que están a nuestro lado? Nos afectan tanto emocionalmente porque queremos que ellas hagan las cosas de esta manera. Y yo le dije, pero Señor, si en aquel día cuando yo me presente ante ti, mi salvación va a ser individual, porque ninguno de los que me rodean va a poder venir y decir, no, perdónala porque esto y esto. No, yo tengo que cuidar mi salud emocional, mi salud física, mi salud espiritual. Entonces fue cuando el Señor me dijo, ¿por qué ves a tus lados? ¿Por qué estás viendo a tus lados? Enfócate en una sola cosa, y donde te vas a enfocar va a ser ¿en qué? En mí. Voy a dejar esto un momento aquí. Y yo le dije, Señor, quiero recibir tus milagros, quiero recibir tu bendición. Pues despójate. Y es lo que les traigo hoy. ¿Cómo poder nosotros recibir la bendición de Dios en nuestro cuerpo físico y en nuestro cuerpo emocional y espiritual? Despójate de toda culpa. Despójate de todo enojo. Quita el enojo que hay en tu corazón. Contra quien sea, quítalo. Esa persona no te va a salvar a ti, ni tú la vas a salvar a ella. Tu relación es individual, personal e íntima. Preocúpate por tu salvación. Entonces, aquí en Hebreos, que fue donde nos fuimos, ¿qué es lo que dice el versículo? El versículo 1 de esto. Y vamos a leer y dice, por tanto, nosotros también, mirando, ¿qué dice? Teniendo en derredor, dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Tenemos una nube de testigos. Son nuestros hijos, es nuestro esposo o esposa, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros hermanos de la iglesia, que nos ven nuestras actitudes y ellos quieren ver algo diferente en nosotros. No quieren seguir viendo lo mismo, sino que quieren ver un cambio en nuestras vidas para que ellos puedan ser cambiados. Y no solamente tenemos esos testigos, esa nube de testigos, sino que también tenemos una nube de testigos en donde
en el ámbito espiritual, que nos están observando cómo actuamos, cómo nos movemos y de esa manera poder atacarnos. Entonces aquí el que escribió el libro de Hebreos dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Qué peso? Usted me dice: ¿de qué me tengo que despojar? Porque abajo dice: y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Dios vino, te habló y te dijo: hay un camino que seguir, pero escucha cómo vas a caminar en ese camino. Tienes que escuchar lo que te voy a hablar para que no te desvíes de ese camino ni de esa carrera. Mira bien que la carrera que vas a iniciar no es una carrera de velocidad, sino que es una carrera de paciencia. Y en esa carrera vas a encontrar obstáculos. Vas a encontrar gente que te va a afectar, gente que te va a dañar, gente que va a criticar de ti, gente que va a tratar de que tu corazón sea afectado en esa carrera, pero camínala con paciencia, porque no vas solo, yo voy contigo. Pero en esa carrera tú tienes que caminar livianamente, porque no puedes ir con peso, porque si vas con peso en esa carrera, te va a costar llegar a la meta. Entonces dice: despojémonos de todo lo que nos asedia. Entonces yo inicio esa carrera, ese camino que Dios ya me trazó, pero Él me dio instrucciones porque yo supe escuchar. Él me dijo: quítate el peso que tienes encima. ¿Y cuál es el peso? El enojo. Quítate, despójate del enojo, porque eso es una carga para ti. Y con esa carga se te va a hacer difícil llegar al lugar que yo quiero llevarte. Entonces despójate del enojo. Quítate el miedo, porque yo voy contigo. Si tienes miedo a que alguien te va a hacer algo, te va a hacer daño, yo voy contigo. Despójate. Despójate. Ve las instrucciones que nuestro Dios da en su palabra para el camino que estamos caminando ahora. ¡Ey! En ese camino va a cruzarse alguien que va a venir con un chisme a tu vida. No dejes que te dañe ese chisme. No te enfoques en lo que te digan en el camino. O en el camino va a salir alguien y va a decir: ¡ay, mírenla! ¿Quién es esa? Y eso puede dañar tu corazón, o ya lo traes dañado. Despójate. O lo hicieron en el pasado. Despójate. Despójate del enojo, la ira, la contienda, la murmuración, el chisme. Los chismosos no heredarán el reino de Dios. Los mentirosos no heredarán el reino de Dios. Los que no han perdonado no heredarán el reino de Dios. Porque hay una norma y un límite. Que si tú no perdonas, dice, si tú perdonas, Dios te perdona. Norma. La norma es que Dios te dio que escucharas cómo caminar en ese camino. ¿Era qué? Si tú no perdonas, yo te perdono. El límite: si tú no perdonas, yo no te perdono. Y si yo no te perdono, tú no puedes llegar al camino. ¿Ves? Pero como no hemos sabido escuchar la palabra de Dios, andamos corriendo por todos los caminos y andamos corriendo a velocidad, cuando este camino no es de velocidad, sino que es de paciencia y de resistencia. Resistir. ¿Por qué vas a impedir que algo que te digan te quite la mirada de tu Dios? No le des lugar a lo que vengan a decirte. No des lugar a nada, sino que ahora dice el Señor: y del pecado que nos asedia. O sea que el pecado está quizás al levantarnos,
Quizás al abrir nuestra puerta, ahí está el pecado, asediándonos, viendo en qué momento nos hace caer. Tengamos cuidado. Tengamos cuidado de todo esto y corramos la carrera con paciencia que está delante de nosotros. Y dice el 2, puesto los ojos en Jesús. No mires a tu derecha ni a tu izquierda, ni voltees a ver para atrás lo que tus antepasados te hicieron. Pon tu mirada en el único y poderoso Dios. Míralo a Él. Él es tu guía. Él es tu camino. No dejes que te ensucien tu corazón. No dejes que tu corazón camine viendo lo que está a tu lado y lo que está atrás. Decía el apóstol Pablo, dejando lo que queda atrás, olvidando lo que queda atrás, me extiendo hacia adelante. Extiéndete hacia adelante donde está Cristo. Ese es tu camino. Ya no lidies con el peso del pasado, de lo que te hicieron en el pasado. Si tu marido o tu mujer no fue lo correcto, perdónala y ya no lidies con eso. Despójate de eso, ríndelo a los pies de Cristo. Y dice, puesto los ojos en Jesús, quien es el autor y consumador. Jesucristo es el ejemplo, porque Él hizo la fe y Él consumó la fe cuando fue en el recorrido hacia la cruz. Y dice, ¿qué hizo Él? Miren, ¿qué hizo Él? A Él lo latigaron, a Él lo hirieron, a Él lo escupieron, a Él lo insultaron, a Él le dijeron blasfemias, hasta le dijeron que era ¿qué? Belcebú. O sea, lo catalogaron como un demonio. Pero dice que eso, Él estaba muriendo a todo eso en ese camino a la cruz. Así tú y yo tenemos que mirar ese sentido. Y dice, Él es el autor y consumador de la fe. Él te enseñó, Él lo hizo, pero Él también consumó la fe. Él te puede decir, yo confié en mi Padre y llegué hasta la cruz. Y dice, ¿cómo llegó hasta la cruz? Dice, el cual por el gozo puesto delante de Él, qué difícil, ¿no? Que tú pongas el gozo cuando estás pasando algo difícil en tu vida. Ahorita alguien te dañó y Dios te dice, pon el gozo delante de ti. Y tú le vas a decir, ¿por qué voy a poner el gozo si mi corazón se entristeció por lo que fulana sutana dijo de mí? Porque fue y se quejó de algo que yo no hice. ¿Cómo me pides tú que ponga el gozo? Él es el que fue el ejemplo para ti y para mí. Imagínense, pon el gozo delante de ti para que puedas ¿qué? Pasar el periodo de ese caminar y poder llegar ¿a dónde? A la meta. Y dice, menospreciando lo propio, o sea que Él menospreció ¿qué? La vergüenza, lo que le decían, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y eso lo dice Filipenses bien en el capítulo 2. Habla tanto de esto, de cómo Él fue hacia la cruz. Dice, considerad aquel que sufrió de tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Él lo sufrió para decirte, si yo pude, tú puedes. Pero tienes que poner el gozo. No te valgas de lo que ocurrió atrás. Pon el gozo delante de ti. Y dice el 12, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, porque cuando tú continúas con esas heridas en tu corazón, tus manos están caídas y tus rodillas paralizadas, no pueden movilizarse. Se ha tumefactado, hay una tumefacción
en esas rodillas y en esas manos. Pero ¿qué dice? Levanta las manos caídas y las rodillas paralizadas y haces sendas derechas. Empieza a caminar en el camino que Dios te trazó y que te lo explicó. Y dice, para vuestros pies, hagamos senda derecha para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Haz que tus pies caminen recto. Dios ya te dio las instrucciones. Despójate, quítate lo que te está afectando y empieza a hacer sendas derechas. Y no dejes que la amargura, el resentimiento, el enojo, ¿de qué? Haga que cojees y te salgas del camino y Dios no pueda sanarte. ¿Qué tienes que hacer para poder caminar como dice la palabra de Dios? Desarrolla una relación con Dios. ¿Y cómo voy a desarrollar una relación con Dios? Por medio de la oración. Voy a empezar a hablar con Él. Voy a empezar a tener una comunicación con Él. Eso es hablar con Dios. Empieza a platicar con Dios. A tener esa relación íntima. Ese compañerismo íntimo, que Él sea tu compañero en todo el camino. Empieza a conocerlo. Me vas a decir cómo lo conozco. Escudriñando sus escrituras. Dice, ejercita la fe. La fe es la que mueve la mano de Dios. ¿Por qué Jesús pudo llegar a la cruz? Porque Él puso el gozo delante de Él. Y Él consumó la fe, creyendo en que su Padre lo iba a ayudar. Eso es confiar. Confiar que vas tomado de la mano de Dios y que Él te va a llevar a tu final. Dice, habla la palabra cuando quiera venir algún síntoma, como cuando venga la ansiedad, la angustia, la tristeza, el dolor a tu corazón. Habla la palabra. Apréndete la palabra y háblala. Es lo que yo he hecho ahora en este tiempo, que estoy orando y estoy hablando con la palabra, y la palabra me redarguye, y la palabra me ministra, y dice, aprende a respirar. O sea que esto ya es físico. Cuando venga el tiempo de ansiedad, aprende tu respirar, tu respiración, porque si tú te agitas, vas a entrar en el pánico. Tienes que hacer que tu respiración la puedas normalizar. Y haz ejercicios, haz un deporte. Si estás en estrés, en depresión, lo primordial es lo que te dije, pero aparte de eso, en lo físico, aprende a respirar y sal, camina, divágate, mira los árboles, mira los pájaros, mira las flores, contempla lo que tu Hacedor hizo, lo que nuestro Dios hizo, para que aquello que Él hizo con sus manos y Él creó con su palabra, tú lo puedas admirar y puedas decir, wow, Señor, ¿cómo hiciste ese árbol? ¿Cómo se formó ese árbol tan grande como Jonás, que una calabaza puso por cabeza y dijo, ¿qué? Si en este árbol donde me arrinconé diera estas calabazas arriba, ¿qué sería si me cayera una en la cabeza? Tú puedes decir, wow, Señor, todo lo hiciste hermoso. Mira el canto de los pajarillos. Distrae tu mente, tu corazón en la naturaleza, en lo mismo que fue hecho por la mano de Dios, no por la mano de Dios, sino que con su palabra. Lo que Dios hizo para que tú apreciaras, eso te va a ayudar a salir, ¿qué? Del estrés, de lo que ha afectado tu corazón, ha afectado tu mente, tus pensamientos. Y dice, primero tienes que conocerle a Él. Conócele a Él, quién es Él, con su palabra. Abre tu corazón. Dile, Señor, aquí está mi corazón. Entra, poséelo, sánalo
Y dice, entra, Señor, sana todos mis recuerdos dolorosos, sana todas las heridas que hay en mi corazón, porque tú eres la luz que va a iluminar, ¿qué? Cada recuerdo escondido en mi inconsciente. Recuerda que tú eres un ser que tiene consciente, que es lo que ves a tu alrededor, pero en tu interior hay un ser subconsciente e inconsciente. El subconsciente que está en tu interior es cuando tú duermes, pero tu espíritu vela. Y tu inconsciente es cuando tú estás en un intensivo y ya no percibes las cosas exteriores. Pero dice, pídele a Dios que sane los recuerdos dolorosos, que sane tus heridas que hay en tu corazón, que venga esa luz a iluminar cada recuerdo escondido en tu inconsciente. Cuando Él traiga ese recuerdo que está escondido, sácalo a la luz, revívelo y sánalo. El Espíritu Santo, que es la luz en tu corazón, te va a decir, oh, este sentimiento te vino ahorita porque Dios está iluminando tu corazón. Entonces tú vas a decir, esta persona me hizo esto. ¿Por qué te trae el recuerdo? Porque Dios quiere que tú lo saques y lo vivas y diga, oh, esta persona me hizo esto y esto, pero yo quiero ser sanada, quiero ser liberada. Así que, Señor, conforme Dios venga trayendo esto, tú vas a ir declarando la vida de Jesús en ti, y que la vida de Jesús empieza a manifestar en plenitud en tu vida. Y luego vas a ser libre en el bendito nombre de tu Hijo, del Hijo amado Jesucristo. Cierra tus ojos y pídeles al Espíritu Santo que obre de una manera hermosa en tu vida. Cierra ahí tus ojos, no divagues tu mente, sino que verdaderamente deja que el Espíritu Santo empiece a iluminar tu corazón y empiece a que vivas aquellas cosas, no que vivas, sino que vengan a tu recuerdo, a tu memoria, y las puedas decir, presentarlas a Dios y decirle, Señor, en esta hora quiero entregarte todas estas áreas. Yo quiero que tú vengas y sanes esas heridas. Vamos orando. Querido Padre Dios, en esta hora que he escuchado tu palabra, quiero que tú la traigas a mi memoria siempre y que esta palabra pueda ejecutar lo que tú quieres ejecutar en mi vida, trayendo sanidad a mi cuerpo, a mi alma, a mi espíritu, a mi todo. Sé tú, Dios, haciendo la obra perfecta en todo mi ser. Cristo, te alabo, Cristo, te honro, Cristo, te glorifico. Y te pido en esta mañana que verdaderamente yo pueda salir de donde estoy, de esas prisiones, de esa esclavitud, de esas cadenas, de esas cárceles que mi corazón puedan salir. Padre, en esta hora todo lo pongo a tus pies y ven obrando de una manera sobrenatural en mi vida. Todo te lo pido, mi Dios, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Padre. Amén. Que Dios me los bendiga y hasta una próxima, si Dios nos lo permite. Si nos da vida, nos vemos el domingo y el viernes para nuestra enseñanza. Si Dios nos da vida todavía. Hasta pronto. Oh, sí, Señor. Aleluya.